Hoy vamos a explorar una frontera que, bueno, no es de silicio, sino más bien de espíritu. Vamos a preguntarnos por los límites éticos de la inteligencia artificial. Y ojo, que esta es una conversación que va mucho más allá de los unos y los ceros. Toca la fibra misma de lo que nos hace humanos. Y la pregunta que nos va a acompañar en todo este análisis es tan directa como profunda, la verdad. ¿Puede un código tener alma? Fijaos, ¿puede el cerebro artificial, el código, llegar a tener la esencia de un corazón, el alma? Ya no es solo una cuestión de si una máquina puede pensar. La pregunta de verdad es si puede sentir, si puede tener conciencia o incluso si puede tener una brújula moral propia. Vale, este es el punto de partida y es clave entenderlo bien. La inteligencia artificial no es una especie de entidad alienígena que llega con sus propias ideas, no. Es fundamentalmente un espejo. Un espejo que refleja lo que sabemos, nuestros valores, pero también, y esto es lo más importante de todo, refleja nuestros fallos y nuestros prejuicios. Vamos a empezar entonces con la primera parte, que hemos llamado el eco en la máquina. Y aquí es donde vamos a ver cómo la IA, de forma inevitable, hereda las limitaciones de quienes la entrenan. Y es que lo deja clarísimo. La moralidad de una IA no es algo original, es una copia. Es que actúa literalmente como un eco de la ética, o bueno, de la falta de ella, que le metemos en sus datos de entrenamiento. Hay una analogía que es potentísima para entender esto. A ver, imaginemos una IA como si fuera un niño. Un niño que aprende a hablar usando solo grabaciones. Claro, puede repetir las palabras, las estructuras, pero ¿qué pasa si esas grabaciones originales están llenas de mentiras o de ira? Pues que eso es todo lo que el niño conocerá. La IA no tiene una voz interior para decir, oye, esto está mal. No, simplemente reproduce la acústica moral que le hemos dado. Y todo esto nos lleva a una idea que es fundamental. Una idea sobre los límites de la IA. Vamos a entrar ahora el territorio sagrado, es decir, aquello que quizá esté para siempre fuera del alcance de cualquier algoritmo. Aquí está el quid de la cuestión. Lo que se argumenta es que hay aspectos de la experiencia humana, el alma, la conciencia, ese soplo de ley natural que sencillamente no se pueden programar. No es que sea un problema de que el código sea muy complejo, no, es un problema de naturaleza. Pertenecen a un plano completamente distinto al de la lógica de un ordenador. Y fijaos en esta tabla porque el contraste es brutal. Por un lado, la lógica de la IA. Reglas rígidas, optimización, procesar datos. Por otro, la brújula humana. Hablamos de misericordia, de sacrificio, de justicia y, sobre todo, de un sentido de trascendencia. A ver, ¿cómo programas el sacrificio? Es que no se puede. No es un cálculo de eficiencia, es otra cosa. Para que entendamos bien esta diferencia, proponen dos analogías que a mí me parecen geniales. La primera, la IA es como una partitura musical. Tiene las instrucciones técnicas perfectas, sí, pero no siente la música, no siente la belleza. La segunda, es como un GPS. Te calcula la ruta más eficiente, la más rápida, pero no te dice si el destino al que vas merece la pena, si es moralmente bueno. La brújula humana, en cambio, sería más como la estrella polar. No te da el camino exacto, no te dice gira a la derecha, pero te orienta, te guía sobre el propósito del viaje. Vale, entonces, si la IA tiene estos límites tan claros, ¿cómo la guiamos? ¿Qué hacemos? Bueno, pues de eso va la siguiente sección, de cómo pasar de los simples algoritmos a una auténtica sabiduría a la hora de desarrollarla. Y aquí aparece un concepto clave, una palabra del griego antiguo, phronesis. Se traduce como sabiduría práctica, es una idea de Aristóteles. Y no se trata solo del conocimiento técnico, el tecnopensar. No, es algo más. Es la capacidad de deliberar y actuar como se debe en situaciones complejas, inciertas, vamos, justo como las que nos está planteando la IA. Esta sabiduría práctica, la phronesis, se apoya en tres pilares. El primero es la deliberación, o sea, investigar, buscar, entender bien el contexto. El segundo, la elección. Después de deliberar, escoger los mejores medios, asumiendo la libertad y la responsabilidad que eso conlleva. Y el tercero, el juicio. Ser capaz de reconocer los límites de la ciencia, de lo técnico, y decidir qué es justo y qué es verdad. Puesto en un ejemplo práctico, no se trata solo de si podemos crear un algoritmo de reconocimiento facial, sino de si debemos hacerlo y de qué manera, pensando en todas las implicaciones. Pero claro, esta búsqueda de sabiduría práctica no viene solo de la filosofía clásica. Hay otras tradiciones éticas muy desarrolladas que también nos ofrecen un marco coherente y que sobre todo está profundamente centrado en la persona. Un ejemplo muy claro es la doctrina social de la Iglesia. Sus principios son muy claros. La persona humana y su dignidad inalienable, siempre en el centro. Toda la tecnología orientada al bien común. Buscar siempre la justicia, la solidaridad. Y por supuesto la responsabilidad ética de todos los que están implicados, los creadores, las empresas, los gobiernos y también los usuarios.
Son ideas que la verdad conectan perfectamente con esa sabiduría práctica de la que hablábamos y que nos dan un norte, una guía muy clara para el desarrollo de la tecnología. Y con todo esto llegamos ya a la conclusión, porque al final el foco deja de estar en la máquina, para volver a quienes la creamos. El tema, al final, es nuestra propia brújula moral. La auténtica sabiduría tiene más que ver con el reconocimiento del verdadero sentido de la vida que con la disponibilidad de datos. Es que es eso, la sabiduría no es tener más y más datos, es comprender el significado. Y eso, de momento, es una capacidad exclusivamente humana. Así que, al final, la pregunta importante no es ¿hasta dónde puede llegar la máquina? La verdadera pregunta es sobre la sabiduría de sus creadores, sobre nuestra prudencia, nuestra ética. La responsabilidad, en última instancia, recae sobre nosotros. Y nos quedamos con esta última pregunta para reflexionar. Una pregunta que, evidentemente, no es para un algoritmo, es para cada persona. ¿Qué futuro estamos programando? Porque hay que pensar que en cada línea de código, en cada decisión de diseño, no solo se está creando una herramienta, se está dando forma poco a poco al mundo del mañana.